que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos y dejamos de estar juntos, ustedes saben, ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de 14 a 16, de lunes a viernes, aquí, en la M530 Somos Radio, pretendemos compartir con ustedes un viaje. La radio, decía Eve Bonafini con su propia experiencia de vida, al fin y al cabo es un asunto que te funciona en el teatro de la mente, aquí en la azotea del cuerpo. Entonces nosotros pensamos que si combinamos nuestras respectivas imaginaciones, tal vez un programa de radio sea algo más que un programa de radio. Se parezca a una experiencia compartida, se parezca a un viaje. Y cuando decimos viajar, elevarnos, cambiar de aire, no lo decimos para escapar a la cruda realidad, tan cruda como siempre, más cruda que nunca, sino para poder contemplarla, mirarla desde otro punto de vista. A veces las cosas, ustedes saben, son según el punto de vista desde el cual las miramos. Así que si ajustamos los cinturones, así como ajustamos los sonidos, aquí en el país de los perpetuos ajustes, estamos en condiciones de proponerles el comienzo del viaje. Creemos que tenemos este avión, lo escuchan, es un Mirage y tiene ganas de emprender el vuelo. ¿Quién no? Volar no es solo para los pájaros. Y sí, estamos en el contexto de una guerra cultural, hoy con batallas muy específicas. Nosotros presuponemos que es importante cultivar los anticuerpos, trabajar sobre la agenda propia y no solamente tratar los temas que nos propone la agenda del poder, la agenda de los adversarios, la agenda del enemigo en este caso. Que el enemigo es siempre uno solo, aunque tenga aspectos diferentes y se presente con mutaciones a lo largo del tiempo. El 12 de febrero de 1984, reciencito el momento de la recuperación de la democracia, apenas unas semanas después, moría, luego de haber estado en Buenos Aires, en París, sin aguacero, el gran escritor Julio Cortázar. Un caso raro de la historia de la literatura del mundo. Había nacido en Bélgica, vivió desde el 51 hasta su muerte, un montón de años, en París, pero siempre se pensó un escritor argentino, solamente escribió en castellano, y a partir del año 63, con la publicación de Rayuela, Cortázar se convirtió en una estrella de la literatura del mundo. Esa obra se ha publicado en más de 30 idiomas, incluyendo los muy exóticos para nosotros, con un asunto. Después de la Revolución Cubana, un poco antes de 1963, Cortázar había hecho de la fe en las revoluciones un culto personal y trabajó muchísimo e incansablemente al respecto. Lo vamos a homenajear hoy. Cortázar debe ser uno de los escritores más radiables de todos los tiempos. El grupo Tremor, folclore electrónico argentino. Vestida su voz con los colores del futuro, Cortázar suena también a siglo XXI. Los juegos con el tiempo,
La irrupción de lo fantástico en el mundo real. Las voces que nos habitan, los coqueteos con el antes, el durante y el después. Esa idea de esto lo estoy tocando mañana, del perseguidor. O esto lo estoy diciendo para mañana. O esto lo estoy grabando para mañana. Julio Cortázar, sin efectos. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Cortázar musicalizado por su amigo en el exilio parisino, el Tata Cedrón. Veredas de Buenos Aires. Cortázar no solo escribió únicamente en castellano, sino que escribió obsesivamente sobre la ciudad de Buenos Aires. No había nacido en ella, había nacido en Bruselas, en Bélgica. Y no la conoció hasta que su familia decidió volver de Europa cuando él tenía 4 años. La familia se radicó primero en Banfield, después el padre, que había sido funcionario de las embajadas argentinas, desapareció de la vida de la familia. Desde muy joven, aquel hombre que trabajaba de profesor, que trabajaba en oficinas, aquel que debía mantener la casa donde había una madre y una hermana que no podía trabajar, se vio obligado a dedicarse a aquello que le diera el dinero posible para mantener el estatus de la familia, una casa después en el barrio de Agronomía. Mientras vivió en la Argentina, hasta sus 37 años, le fue dificilísimo publicar. De hecho, los responsables de las editoriales se cansaron de decir que lo suyo no iba a andar, que no servía. Salvo Jorge Luis Borges, que recibió su cuento Casa Tomada e hizo que se publicara en la muy influyente revista Sur. Cortázar pertenecía a los grupos intelectuales argentinos que se espantaron con la llegada del peronismo al poder. De hecho, cuando se fue en 1951, lo hizo buscando un trabajo más rentable que el que tenía aquí, pero también cansado de lo que le parecía una procesión de gestos demagógicos y una vida muy distinta a la que él había soñado. Revisó completamente esas posturas en el exilio, sobre todo después del golpe del 55, sobre todo después de la Revolución Cubana.
Cuando volvió por primera vez de ese largo exilio en Francia en el 73, Cortázar era al respecto completamente otro. Es más, donó a los presos políticos los derechos de autor del libro un tal Lucas que venía a presentar. En los años de la siguiente dictadura, 76-83, integró el Tribunal Russell para denunciar los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina, y cuando regresó en el 83, antes de su muerte, venía tentado por la posibilidad de ser designado por el presidente Raúl Alfonsín, algo que no ocurrió, el presidente de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Hablando con el periodista español Joaquín Soler Serrano en un programa de televisión, la pregunta es sobre Casa Tomada y el peronismo. El cuento más famoso de Cortázar antes de irse de la Argentina tenía que ver con la sensación de la clase media espantada por el avance de los pobres en esta sociedad. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Texto con texto, la explicación de afuera, la explicación de adentro, un universo. Con Tango Cromado de Spinetta sonando detrás, Julio Cortázar, un fragmento de Casa Tomada. Todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido.
A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Lo fantástico en lo real, una experiencia extraordinaria. 1973 asume Cámpora, ha terminado un periodo de 6 años de dictadura. Cortázar viene, la Argentina se relaciona con la izquierda peronista, se relaciona con los presos políticos en la Argentina, con las causas de derechos humanos, en medio de una gran polvareda, una polémica. Hace una década era una estrella pop en el mundo. Rayuela se vendía por todas partes. Él llenaba teatros, más adelante llenaría estadios leyendo sus textos. Era una figura consular del mundo. Se sienta a conversar con Hugo Guerrero Martínez. ¿Cómo se nutre de todas las inquietudes latinoamericanas, de todas las vicisitudes latinoamericanas por las cuales estamos atravesando los que vivimos en este hemisferio? ¿Cómo se nutre usted allá en París? Esa es una buena pregunta, porque contiene quizá un cierto elemento de sorpresa. Usted no es el único que me la ha hecho. Hay gente que se extraña un poco de que yo pueda estar, en la medida de mis posibilidades, bastante bien informado sobre lo que sucede en América Latina y en la Argentina. La explicación es bastante simple. En primer lugar, usted sabe la cantidad de latinoamericanos que hay en París. Usted sabe también que esos latinoamericanos que en alguna época iban a divertirse, en general van ahora con fines muy concretos de trabajo. Hay también los que están por razones de exilio y hay la gente que está haciendo cabezas de puente y combatiendo desde allá en esta dirección. Hay gente de toda América Latina y hay un porcentaje bastante considerable de argentinos. Yo con ellos tengo una relación muy constante. Por ejemplo, quizás sepa usted que nosotros formamos allá un comité para la defensa de los prisioneros políticos en la Argentina, que trabaja mucho y que hace todo lo que puede por colaborar en una lucha que me parece imprescindible. Eso me da un contacto, primero personal, anímico, y luego me da muy buena información. Espero que los argentinos no se ofendan si les digo que a veces en París sabemos mucho mejor lo que está pasando aquí en la Argentina que en el mismo suelo nacional, por una simple cuestión de calidad de las informaciones.
Yo tengo la impresión de que la liberación de Nicaragua significa no ya solamente un ejemplo de tipo moral, que lo significa evidentemente, frente a la situación terrible que hay, por ejemplo, en el Cono Sur, en los países del Cono Sur. Lo sucedido en Nicaragua le va a mostrar muy claramente al pueblo chileno, al argentino, al uruguayo, al paraguayo, que los pueblos pueden liberarse. No es que ellos lo ignoren, lo saben perfectamente, lo que pasa es que a veces las condiciones no se dan favorablemente, pero es un estímulo verdaderamente positivo cuando un pequeño pueblo como este, luchando en desventaja táctica y estratégica y de armamentos, elimina una dinastía que llevaba 40 años y la elimina radicalmente e inicia un proceso de reconstrucción nacional tan admirable como el que estoy viendo aquí todos los días. Yo pienso que a través de la información que se pueda hacer llegar, porque eso sí no es fácil, enviar información ni a Chile ni a la Argentina, lo sabes bien, hay fronteras muy duras en ese plano, pero tenemos medios y cada vez se van ampliando más. Yo creo que lo que nosotros recogemos aquí es una especie de semilla que tiraremos por encima de esas fronteras y que van a germinar allá. Yo creo finalmente que el ejemplo de Nicaragua va a ser un detonante, no sé cómo se dice, a corto o a largo plazo en nuestros países. Por último, vos quisieras hacer algún mensaje a los escritores, a los músicos, a los artistas populares de América Latina. Sí, yo quisiera poder hacerles el mensaje que el comandante Tomás Borges acaba de hacer aquí justamente a la población de Niquinomo, de la ciudad natal de Sandino. Yo quisiera hacerles un mensaje de unidad, porque es evidente que nosotros, los luchadores, los combatientes, frente a los gorilas del Cono Sur, seguimos muy desunidos, a veces por diferencias ideológicas que se podrían eliminar y a veces por diferencias, a veces egoístas y mezquinas, que hacen que dividamos con frecuencia nuestros esfuerzos. Yo me refiero concretamente a la pérdida de tiempo que supone estar haciendo trabajos paralelos, en vez de hacerlos unidos, como se podría hacer en el caso de Chile y de la Argentina. Todavía estamos separados, todavía estamos divididos. Si algo puedo hacer yo, es un llamado a la unidad. Bueno, ¿algo más quisieras agregar? No, muchas gracias. Un saludo. Gracias por Gracias. Ya ven, como 45 años después esas palabras suenan todavía como acordes a la realidad de este continente y sobre todo hoy de este país. Una y otra vez a Cortázar le reprocharon cosas. En los 60 que Rayuela no se entendía, en los 70 que desde afuera adhería a la lucha en la Argentina cuando le era muy cómodo, en los 80 se repetirían esos planteos. Después de su muerte hubo una generación de escritores modernos en América Latina que renegaban de lo cortázariano para hundirse en otros terrenos, reprochándole que su literatura había quedado en el pasado y en las ideas de los 50 y de los 60. Pobres, aquellos que hoy ni siquiera son un recuerdo y colisionaron parricidamente con las sombras del pasado, pensando que debían matar a los padres para ser ellos mismos. Cortázar lee El perseguidor, un cuento inspirado en Charlie Parker, el músico al que le hace decir, se llama Johnny en el relato, esto lo estoy tocando mañana. Todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Ambrose, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Ambrose me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido. Respecto al tema de Cortázar y los derechos humanos, Demetrio Iramaín, biógrafo de Bonafini, compañero aquí en la radio, referente de Madres de Plaza de Mayo, dice: en enero de 1981, apenas un mes después del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Cortázar participó
del Coloquio de París y reivindicó no solo a las madres y a su lucha, sino también a la consigna aparición con vida, un reclamo que ya empezaba a provocar divisiones en el movimiento argentino de derechos humanos, porque se empezaban a reclamar esclarecimiento de los crímenes y no aparición con vida, como exigían las madres en cada vez mayor soledad. En ese coloquio Cortázar leyó: hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están, porque tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear. Por eso este coloquio y todo lo que podamos hacer en el plano nacional e internacional tiene un sentido que va mucho más allá de su finalidad inmediata. El ejemplo admirable de las madres de Plaza de Mayo está ahí, como algo que se llama dignidad, se llama libertad y sobre todo se llama futuro. Este es Atahualpa Yupanqui.
I don't